Ya estamos, como anunciábamos, con el senador frente amplista de la vertiente artiguista, Edgardo Ortuño. Buenos días, Edgardo, y gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, estar acá. Gracias por la invitación. Senador reelecto, además, en este acuerdo que hicieron, ¿no? Con Cristina Lustenberg. Sí, realmente con esa responsabilidad, esa alegría, que aprovecho a agradecer por el respaldo y la confianza de la gente que nos acompañó en esta propuesta de Lustenberg Ortuño 77. Y ya trabajando desde el segundo en que estuvieron los resultados en el objetivo principal que tenemos hoy, que es el 24 de noviembre, Yamandu Orsi presidente. Sí, vamos a recordar, ¿no? El Frente Amplio obtuvo 16 bancas, el Partido Nacional 9, el Partido Colorado 5. Esto quiere decir que el Frente Amplio tiene entonces la mayoría en la Cámara Alta. Eso lo hablábamos ahora fuera del aire, ¿no? Ya fue un primer espaldarazo en la jornada del domingo. ¿Qué balance haces? Sin duda, los resultados del domingo los tenemos que leer positivamente en clave de Frente Amplio, porque de vuelta el Frente es la fuerza política indiscutidamente mayoritaria del país. Es la fuerza política que más creció de elección a elección y sentimos que vamos a continuar creciendo, porque en todas las elecciones anteriores, 2014 y sobre todo 2019, el Frente creció mucho entre octubre y noviembre de cara al balotaje, y tenemos una mayoría en el Senado que es determinante, es políticamente determinante para gobernar un país, tener el respaldo de la mayoría del Senado, pensando en su gobernabilidad, pensando en el impulso de transformaciones que son imprescindibles en el Uruguay, pero también pensando en el andamiaje institucional de nuestro país, que establece la Constitución, donde las mayorías en el Senado son esenciales para tomar decisiones fundamentales para el país. A uno lo sorprende escuchar a voceros de la coalición de gobierno hablar de que son los únicos que pueden garantizar gobernabilidad, estabilidad, cuando justamente el que tiene esas condiciones es el Frente Amplio, porque tiene mayorías en el Senado para llevar adelante decisiones institucionales claves, designaciones y por supuesto el impulso de las leyes acorde, como estamos seguros que van a ser, con lo que es el programa que se instale y se impulse desde el Poder Ejecutivo. Entonces, el balance es un balance donde el Frente Amplio queda en muy buenas condiciones para ganar la elección, no solo por estos aspectos objetivos, digamos, sino también porque tenemos la mejor propuesta para el país, en base a un balance que es realmente negativo de lo que han sido estos años de gobierno de coalición. El Frente tiene una propuesta de recuperación del ingreso de los hogares, de las familias, de volver a tener una mejora en la calidad de vida de la gente y volver a recuperar una economía que ha estado realmente planchada en los últimos años. Pero esperaba más, de todas maneras, el Frente Amplio, porque conversábamos también de cómo impactó al conocer los resultados allí en el búnker y demás. Bueno, yo soy de los que he sostenido que iba a ser una elección muy ajustada, y está quedando demostrado con los resultados del otro día, pero efectivamente, sobre todo el impulso que dio el acto final, la caravana, el acto final y la movilización aquí en Montevideo, bueno, planteó una expectativa de una votación mayor, objetivamente, y yo creo que incluso eso llevó a una valoración equívoca de los resultados, que son resultados positivos para el Frente Amplio en la perspectiva de balotaje, y que afortunadamente pronto se fue valorando colectivamente en ese sentido, ¿no? Luego de una primer reacción frente a lo que era una votación que estaba un poco por debajo de las predicciones de las encuestadoras y del estado de ánimo que se vivió, como decía, después de la caravana y sobre todo del acto final, que fue espectacular, donde tuvimos dos discursos muy contundentes de Carolina y sobre todo de Yamandu Orsi, pero realmente tenemos y ya hicimos que hacer una valoración objetiva de las posibilidades que están intactas de llevar adelante en este mes corto una campaña exitosa y que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Yo estoy convencido, ayer transmitía un mensaje de agradecimiento por el respaldo que nos permitirá estar en el Senado en el próximo periodo,
pero transmitía la convicción de que va a ser un periodo y un senado de un gobierno del Frente Amplio, porque hay una cuestión clave, que además de tener la mejor propuesta, tenemos el mejor candidato, y esto es clave porque esta es una elección binaria, ¿no?, entre dos fórmulas, pero fundamentalmente entre dos candidatos. ¿Por qué es el mejor candidato para ti, Yamandu Orsi? Bueno, Yamandu Orsi primero tiene probada experiencia de gobierno exitoso, ¿no? Es un gobernante exitoso. Después de 10 años de gestión al frente de uno de los departamentos más complejos y más importantes del país como Canelones, se va con el 70% de aprobación. Esto habla de una segunda virtud que tiene Yamandu y que es clave en lo que se viene, que es la capacidad de llegada, de interlocución y de construcción de entendimientos con los no frente amplistas. Está claro que tiene un gran respaldo total en el Frente Amplio, pero es clave en el país que se viene la capacidad de tender puentes, la capacidad de generar acuerdos, porque lo que la gente necesita y exige del gobierno es soluciones. Y las soluciones, y más en este panorama que tendremos en la Cámara de Diputados y demás, requiere y va a requerir acuerdos, va a requerir capacidad de articulación de soluciones concretas para el país, y claramente Yamandu Orsi demostró que lo sabe y lo puede hacer, porque lo hizo en la Intendencia de Canelones, donde logró acuerdos en la Junta Departamental sin tener el Frente Amplio mayoría, que se tradujeron en obras concretas y mejoras concretas para la población canaria. Por eso el respaldo que tiene Yamandu. Y además es de los políticos con mayor popularidad, esto es, que generan más confianza en la población, mucho más que Álvaro Delgado. Yamandu está al nivel del Pepe Mujica, que para todos nosotros es lo más grande que hay en materia política, de confianza, de referencia ética. Yamandu ya llegó a esos niveles, y no lo decimos nosotros como compañeros, lo dicen las encuestadoras. Entonces, claramente, capacidad de gobierno, capacidad de diálogo y escucha, capacidad de construcción de soluciones y acuerdos nacionales y confianza de la ciudadanía convierten a Yamandu, además de en el próximo presidente, yo estoy convencido, en quien tiene las condiciones para, bueno, timonear el barco en los próximos 5 años, donde sí o sí el Uruguay tiene que volver a crecer, donde sí o sí el Uruguay tiene que recuperar los ingresos de la enorme mayoría de trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionistas, que perdimos mucho en estos años, más allá del relato que intenta imponer un gobierno que está en campaña. No debería, ni el presidente, ni el ministro del Interior, pero el gobierno está en campaña. Esperamos que en esta etapa final se encuadre en lo que establece la Constitución de la República y no participe en la campaña, pero objetivamente el balance es negativo. Necesitamos recuperar, volver a crecer en calidad de vida para nuestra gente, y Yamandu es quien tiene las condiciones para llevar adelante esos cambios. Ahora en unos minutos vamos a volver, Edgardo, a ahondar en lo que vos hacías referencia sobre la capacidad de Orsi eventualmente para generar acuerdos, pensando en cómo quedó conformado el Parlamento. Ahora, pensando en las dos bancas a las que accede la alianza con Cristina Lustenberg, ¿cuáles van a ser los proyectos prioritarios en conjunto? Bueno, nosotros dijimos desde el arranque con Cristina, hacemos una propuesta para aportar diversidad, renovación al Frente Amplio, pero sobre todo para empujar una agenda de prioridades en el próximo gobierno, y tienen que ver primero con la sensibilidad social y el compromiso ético que tenemos con la superación de la pobreza, y en particular de la pobreza infantil. Nosotros nos animamos a colocar el objetivo pobreza infantil 0, sabiendo que en 5 años es difícil de alcanzar. Creemos que tenemos que articular todas las políticas sociales y económicas para conseguirlo y plantearnos ese objetivo, que es alcanzable, y si no, llegaremos muy cerca y lo terminaremos de concretar en el próximo gobierno. Yo soy de los que piensa que tenemos que pensar los frente amplistas en un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, por la dimensión de los cambios que tenemos que llevar adelante, que vamos a empujar y a concretar en 5 años, pero que requerirán su profundización más tiempo. Hay un compromiso que tiene que ver con la sostenibilidad de esas políticas de inclusión social, ¿no? Decía yo lo de la pobreza infantil, y no es
una cuestión que atañe solo a los gurises, ¿verdad? Porque para solucionar los temas de la pobreza infantil necesitamos, atender a los hogares pobres donde viven y crecen esos niños, y eso supone articular distintas medidas que responden y que articulan distintos ministerios. Entonces tendremos medidas económicas, necesitamos mejorar las prestaciones que llegan, el nivel de prestaciones económicas, de ayuda económica que llega a los hogares. Yamandú ya se comprometió a aumentar un 50% la tarjeta Uruguay Social. Creemos que hay que mirar en clave también de aumento de las asignaciones familiares, pero hay una cuestión clave que es la educación, ¿no? Donde de nuevo estamos convencidos que los compromisos que asumió en Colonia Yamandú van en la dirección de atacar la pobreza infantil y superarla, porque hablamos de aumentar significativamente el tiempo de los chiquilines y las chiquilinas en el sistema educativo, ¿no? Se habla de duplicar la oferta, la cobertura de la educación inicial, los jardines, CAIF, y las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido. Eso nos parece clave. Y hay un aumento en el número de becas también. Aumento en el número de becas, particularmente en secundaria, que es donde tenemos realmente el nudo en lo que tiene que ver con la exclusión social, ¿no? De una parte importante de nuestra población y de nuestros jóvenes, que tienen que dejar la enseñanza, ya sea el liceo o la UTU, para ir a cuidar a los niños, a los hermanos más chicos, y la mayoría para ir a trabajar. Entonces esto de las becas es clave. Obviamente la solución está allí, y el compromiso ético con la igualdad de oportunidades tiene que estar allí, en ayudar a quienes tienen dificultad de ingresar y sobre todo de permanecer en secundaria, en la UTU, y yo siempre lo pongo como diferencia de modelos, de proyecto y de visión política, ¿no? Porque la coalición de gobierno y Delgado plantean darle dólares a los que terminan. Bueno, los que terminan, si llegaron a terminar la secundaria, porque tuvieron condiciones. Bueno, nosotros tenemos que apostar a darle condiciones de entrar, de permanecer y de un egreso exitoso a la educación secundaria a quienes tienen dificultades. Edgardo, tú estuviste como director de OCE por el Frente Amplio y varias veces te entrevistamos justamente por ese rol. Ahora en el Parlamento, el tema del agua, de la calidad, de su uso y demás, ¿podría ser una línea de trabajo tuya? Bueno, hay una línea que te decía, tiene que ver con lo social. Otra línea tiene que ver con lo económico, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con el impulso de la innovación, ¿no? De la transformación productiva que nos permita ese crecimiento económico y ese Uruguay que crezca un 3% mínimo que está planteando Yamandú y que está planteando Done como futuro ministro de Economía, y que requiere, mejorar lo que Uruguay históricamente ha hecho bien. Me refiero al complejo agroexportador, pero es muy importante desarrollar otras áreas productivas, y ahí, innovación, ciencia, tecnología, bioeconomía, son áreas clave donde vamos a apuntar. Y la tercer pata es que ese proyecto de desarrollo, que es mucho más que el crecimiento económico, ¿verdad? Tiene que ser un desarrollo sustentable. Entonces, la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión ambiental, de los recursos naturales, por supuesto, me va a tener cuidando e impulsando políticas de defensa del recurso agua, por supuesto, de todos los recursos naturales, pero en particular impulsando que efectivamente se hagan las obras y las políticas públicas, de nuevo, ojalá por consenso y como política de Estado, con grandes acuerdos de respaldo, que permitan asegurar el abastecimiento de agua potable a la población, y antes de su potabilización que nos permitan preservar los cursos de agua con políticas ambientales acordes, ¿no? Para eso que ha sido gran debe, junto con las políticas de seguridad, las políticas ambientales han sido grandes debes de esta gestión de coalición, y lamentablemente lo ha pagado la población, ¿no? Pensando en la agenda que tienen justamente con Cristina Lustenberg, sobre todo en esta primera pata que mencionabas vinculada a lo social, a la primera infancia, ¿te imaginás a Lustenberg como ministra de Salud Pública o de Desarrollo Social? Yo me imagino varios compañeros y compañeras en distintos puestos en el gobierno, pero me rehúso a hablar de eso. Incluso a mí me han preguntado dónde me imagino, porque creo que ahora el objetivo es ganar,
¿no? Y más después de los resultados que tuvimos el otro día, que confirmaron que la elección va a ser muy peleada y muy pareja. Yo creo que el objetivo es concentrarnos todos como militantes al voto a voto que permitió que el Frente Amplio recuperara 200.000 votos entre octubre y noviembre en la elección pasada. Ya había mostrado la militancia del Frente Amplio esa capacidad en 2014, ¿no? Que tuvimos más de 100.000, creo que fueron 104.000 votos, más de lo que tuvo el Frente en octubre en relación a noviembre. Y en este caso, ¿cómo está parado el Frente Amplio de cara al balotaje? Y yo creo que esa es una de nuestras fortalezas. Yo hablaba recién de la fortaleza del candidato, del programa, que es lo fundamental, pero también de nuestra militancia. Tenemos la capacidad de que cada Frente Amplista se transforme en Yamandú Orsi y Carolina Cose, convenciendo al vecino, a un familiar. Ayer llamaba para felicitar a una gran economista del equipo, de cuando estuvimos en el Ministerio de Industria, que hace tiempo que no veía, fue el cumpleaños, y me dice, ya identifiqué un votante de Salle y un votante de Cabildo que nos vota. Eso es la actitud, lo que tenemos que hacer. Todos alrededor tenemos alguien que votó en blanco, o que votó a Salle, o que votó incluso a otros partidos. Y muchos de esos uruguayos votaron esas opciones por descontento, por bronca, por rechazo a lo que ha pasado en estos años. Y el desafío nuestro es, transmitir con mucha claridad que no votar a Yamandú, no votar al Frente Amplio, es votar la continuidad de lo que genera rechazo, de lo que ha generado descreimiento de la política, porque hemos tenido en estos años hechos de corrupción o irregularidades, denuncias y descaecimiento del funcionamiento institucional de la democracia uruguaya, que siempre nos distinguió, que ha generado malestar y descreimiento en muchos ciudadanos y ciudadanas que tomaron estas opciones como opciones antisistema o opciones contestatarias. Bueno, la única opción alternativa en el Uruguay es el Frente Amplio. Entonces, cada compañero, cada compañera, cada ciudadano, ¿no? Incluso, y ese fue el gran salto que tuvimos entre octubre y noviembre en la elección pasada, de que muchos ciudadanos que votan al Frente Amplio y que no son militantes, se transformaron en militantes, en activistas, y hicieron esa patriada que nos colocó a poquitos votos de ganar. Bueno, más si allá, lo logramos en la elección pasada, lo vamos a lograr sin duda con esta movilización de las y los Frente Amplistas en este año. Más allá de la estrategia esta de apostar a la militancia, del trabajo de cada militante del Frente Amplio, desde la dirigencia, ayer hablábamos con el politólogo Gerardo Caetano, y él decía que en esta primera etapa hacia octubre, la estrategia y la campaña se trató más de no cometer errores que de hacer propuestas, y que él entiende que no puede ser más de lo mismo. ¿Qué pensás de esto? Comparto que esta etapa, la campaña tiene que tener dos grandes pilares. El eje en la propuesta, una campaña constructiva, centrada en las propuestas que tiene el Frente Amplio para mejorar el Uruguay y la vida de la gente, y un segundo eje de cercanía y contacto mano a mano en ese voto a voto que decía hoy con la gente. Tienen que ser los dos pilares. Yamandú sin duda va a ser el timón en estas dos líneas que yo creo tienen que ser las líneas centrales, con una exposición que ya empezó a hacer ahora en los medios masivos de comunicación, con entrevistas de estas dos condiciones, y que sin duda van a tener el respaldo de lo que él ya hizo en Canelones y lo que hizo el Frente Amplio en 15 años de gobierno, que yo creo que es otra línea que tenemos que desarrollar, ¿no? Lo central para mí es lo constructivo y las propuestas, pero no podemos dejar de comparar lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, y en este caso el gobierno incluso no solo nacional sino departamental de Yamandú, y lo que han sido estos 4 años donde hemos tenido un retroceso en muchos aspectos. Y más allá de que tenemos que ser conscientes de eso, una campaña institucionalizada a favor de la fórmula oficialista, ¿no? Que no es solo la campaña formal de los candidatos, no solo del Partido Nacional, sino la campaña hipermillonaria que ha hecho Ojeda,
sino que también tenemos un poder ejecutivo con el presidente Lacalle a la cabeza, que violando claramente la Constitución está haciendo campaña, ¿no? Que durante la veda inauguró rutas que no están terminadas, además, porque yo las recorrí ahora en campaña, y se pasó haciendo discursos a favor de la gestión, cuando uno de los ejes centrales, o el eje central de la campaña de Delgado, es su asociación con el gobierno y con la gestión de Lacalle. No había tiempo para que ustedes lo tomaran, ni nadie lo tomara, pero yo tuve la necesidad de plantear que no me daba garantías el ministro del Interior cuando en la semana de las elecciones sale a cuestionar al candidato del Frente Amplio, cuando el Ministerio del Interior tiene como objetivo central ser la garantía del funcionamiento institucional y del proceso electoral con ecuanimidad. Entonces, aún en ese contexto, donde el gobierno, con todas estas herramientas y mucho dinero de respaldo detrás, intenta imponer un relato de gobierno exitoso, nosotros tenemos la realidad de lo que ha vivido la gente, por supuesto la inseguridad ciudadana, que no se ha mejorado ni cerca. Yo decía en esa comunicación en redes, el ministro, en vez de estar discutiendo con Yamandú Orsi, tiene que estarse encargando y combatiendo a la delincuencia, porque seguimos teniendo una violencia que se está cobrando vidas inocentes, y vaya si lo vimos en este último mes con esta situación dramática de más niños que siguen muriendo. Y bueno, la realidad económica de pérdida de ingresos, la realidad de inseguridad, la realidad de una economía chata, son las cosas que nosotros tenemos que analizar con la gente, compararlo con lo que hicimos y sobre todo proponerle el camino alternativo para dejarla atrás, esta realidad, y superarla. Y si vamos a la noche del domingo, Edgardo, ¿qué te pareció el discurso triunfalista de Álvaro Delgado, sosteniendo esto, bueno, de que la coalición supera al Frente Amplio en la suma de los votos? Otro capítulo de este relato divorciado de la realidad. Ni el gobierno ha sido exitoso, fracasó, no resolvió los grandes problemas del país y de la gente, ni cumplió con la enorme cantidad de promesas y propuestas que hizo en la campaña anterior, y tampoco está en condiciones hoy de afirmar que ganó la elección. Ahora, ¿no es un buen argumento para la coalición decir sumados votamos mejor que el Frente Amplio? Es un argumento, no responde a la realidad que ha tenido el país, en donde desde que existe balotaje, los partidos tradicionales han perdido votos entre octubre y noviembre porque no logran retener por diversas razones. O sea, ¿verdad? ¿te parece que, salvo en el Partido Nacional, en los demás partidos de la coalición puede haber algún votante cautivo del Frente Amplio? Yo creo que hay, y va a haber votos de ciudadanos que acompañaron por distintas razones. Hay gente hasta que te dice, tal conocido está en la lista, ahora en octubre tengo que acompañar, o directamente me gusta Yamandú, ¿no? Más que Delgado. Entonces va a haber muchos de esos votos que acompañaron partidos que hoy integran la coalición, además de partidos que no integran la coalición, que van a acompañar la propuesta y el proyecto del Frente Amplio, y sobre todo van a acompañar a su candidato, porque lo consideran que es y será mejor presidente que lo que está planteando Delgado, que todo el tiempo busca mimetizarse con Lacalle Pou, pero no estamos eligiendo a Lacalle Pou porque no hay reelección en el Uruguay, estamos eligiendo entre Delgado y Yamandú Orsi, y claramente Yamandú Orsi va a ser un mejor presidente que Álvaro Delgado, que es un candidato que en las últimas semanas además apareció muy débil, ¿no? Como candidato y sin duda en la proyección de gobernante. Agreguémosle la hipótesis de una gestión sin respaldo del Senado, la Cámara fundamental del Parlamento. Entonces yo creo que son muchos argumentos que fundamentan no solo las inmejorables condiciones que tiene el Frente para volver a ganar, sino la conveniencia para el país y para la gente que tengamos un gobierno del Frente Amplio, porque yo no me imagino un gobierno de un presidente cuyo partido tiene tan poco respaldo como tiene el Partido Nacional,
que ha tenido tantas dificultades para funcionar como coalición y ahora sin respaldo del Senado. Hoy hablábamos con el senador Sergio Botana y él decía, bueno, en realidad si ganara Delgado el tema de la gobernabilidad debería depender de si el Frente Amplio en definitiva pretende poner palos en la rueda o construir acuerdos nacionales. Siempre el que es mano es el gobierno, ¿no? El gobierno es mano. Hoy hablabas del tema del agua. Pongámosle un ejemplo a los oyentes y a las oyentes. Yo, a principio de gestión, le mandé una carta al propio Lacalle Pou planteándole, bueno, el tema del agua es un tema clave, se vienen grandes sequías, este es un tema absolutamente fundamental, es un tema país, ¿no? El propio Tabaré lo planteó como un tema de Estado, priorizándolo en la transición. Bueno, podemos tener un nuevo acuerdo nacional haciendo las obras y las políticas de Estado que tenemos que hacer, o podemos tener una nueva confrontación que divida al país en dos. Estábamos en tiempos de la LUC, ¿no? Del debate de la LUC. Bueno, eligió lo que eligió. Seguimos sin respuestas para el tema del agua, seguimos sin realizar las obras que había que hacer y sin soluciones, y tuvimos realmente una situación que hoy está en la justicia, que hoy está con toda la sociedad civil y la academia planteando cuestionamientos. Entonces, el presidente es mano en la construcción de acuerdos, ¿no? Y en eso es clave una actitud como la que muestra Yamandú, de acercamiento, de diálogo, de generación de puentes, y lo planteó y lo hizo en su gobierno, pero lo está planteando ahora en campaña, o la actitud de avasallamiento que está planteando el propio Álvaro Delgado en su discurso, ¿no? Donde el centro está en la coalición y el centro está en ya ganamos, volviendo a excluir a la mitad del país, que va a ser mayoría y que necesariamente tiene que ir al encuentro de la construcción de esas políticas de Estado. Lo mismo pasó a nivel social. Soy docente y apelo también a ejemplos concretos. ¿Cómo podemos plantearnos una transformación o cambios o el funcionamiento del sistema educativo si excluimos a los docentes? Entonces, esta perspectiva de exclusión, ¿no? Y de cierta soberbia en el ejercicio del gobierno es lo contrario a lo que precisa el país a partir de 2025. Mencionabas, ya que estábamos con el presidente, hacías referencia al tema del agua, a algunas cuestiones que están ahora en la justicia, ¿no? Que se están tratando. Me imagino que te referías al proyecto Neptuno. El presidente dijo el domingo, vamos a tratar de no empezar cosas con las que no esté de acuerdo el próximo gobierno. Este es el momento de poner punto muerto. ¿Esas declaraciones te parece que podrían incluir el proyecto Neptuno? A ver, yo creo que no es razonable embarcar el país en ningún proyecto o política que trascienda estos meses que le queda al gobierno sin buscar los acuerdos nacionales que, insistimos, tenemos que construir entre todas y todos. Ese es un tema más. Si ese es el temperamento, por supuesto es correcto. Nosotros necesitamos mesas de diálogo, mesas de acuerdo y políticas de mediano plazo, ¿no? Pensar estos temas no solo en los próximos 5 años, que serán claves, sino también en los siguientes. Yo siempre pongo el ejemplo porque la gente, y sobre todo quienes creen menos en lo que decimos, quienes estamos en la actividad política, desconfía, ¿no? Entonces yo siempre pongo como respaldo lo que ya hicimos, ¿no? Y si ya lo hicimos, podemos volver a hacer. Sentamos a todos los partidos políticos para discutir los desafíos en materia de energía que tenía el Uruguay, nos pusimos de acuerdo, pusimos a la empresa pública, las empresas públicas que son y deben ser los grandes brazos ejecutores y motores que tiene el Estado al servicio de esa nueva política, y cambiamos radicalmente la matriz energética, llenando molinos de viento y de energías renovables el Uruguay. Bueno, lo hicimos, tenemos que hacerlo ahora con las políticas ambientales y con las políticas vinculadas al recurso agua. Lo contrario a eso es la imposición de apuro de proyectos o propuestas sin despejar los grandes cuestionamientos que ha habido sobre la mesa, que se pueden
y se deben encarar en el marco de una política nacional de aguas, que es otro de los compromisos que presentó Yamandú y Carolina en Colonia, ¿no? Que vamos a impulsar desde el gobierno, y yo confío que va a ser así. Si vamos a otro de los hechos que nos dejó el pasado domingo junto a las elecciones, y si tenemos en cuenta, ¿no? que no se aprobó el plebiscito sobre la seguridad social que impulsaba el PIT-CNT, que tuvo de todos modos casi un 40% de adhesiones. ¿Cómo se tiene que leer esto? ¿Cómo sienta las bases para el diálogo social que propone el Frente Amplio? Yo creo que en el caso de los dos plebiscitos, lo que tuvimos es, obviamente no salieron aprobados, pero tuvimos la demostración de que son temas que preocupan a la población. La seguridad ciudadana, que dijimos y volvemos a decir, no se arregla con una sola medida, por lo tanto el compromiso que tiene que hacer el sistema político es tomar esa preocupación y desplegar esa batería de propuestas que está impulsando el Frente, y más allá del Frente incorporar las que sean buenas propuestas que han hecho los otros partidos, y quedó claro que hay una enorme preocupación y además rechazo a la solución y el camino que eligió el actual gobierno para la seguridad social, ¿no? Entonces, un desafío central que tiene el próximo gobierno del Frente es impulsar ese diálogo, ¿no? En torno a este punto de partida, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad ampliamente mayoritaria, contraria a la reforma que impulsó Lacalle Pou, el mismo que dijo en campaña que no iba a cambiar las reglas de juego, que no nos iba a aumentar los años para jubilarnos, y lo hizo, y ese es el punto de partida que va a tener el próximo gobierno para la modificación de este sistema y de esta reforma. Creo que queda claro que esta va a ser una de las prioridades, ¿no? No solo en el quinquenio, sino uno de los temas centrales de arranque, ¿no? Para el gobierno del Frente Amplio, y me parece una cosa buena que se haya expresado la ciudadanía en este sentido sobre la importancia de este tema. Y bueno, el Frente no va a ser como hizo Lacalle, que dijo que no iba a hacer determinadas cosas con la seguridad social y hizo lo contrario. El Frente se comprometió a partir de marzo del 2025 instalar un diálogo nacional para cambiar la reforma de la seguridad social que hizo este gobierno, y lo va a hacer, y está claro que los lineamientos tienen que seguir la línea del programa del Frente, ¿no? Donde claramente volvemos a los 60 años de trabajo, generando condiciones que en aquellos empleos donde se pueda y se quiera, se pueda trabajar más, y sobre la base de este diagnóstico de que la gente quiere un cambio en seguridad social. Senador reelecto por el Frente Amplio, por la vertiente artiguista, en este acuerdo también con el abrazo con Cristina Lustemer, muchas gracias por estar una vez más por aquí, Edgardo Ortúzar. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y bueno, a trabajar para el próximo gobierno del Frente Amplio y tener una muy buena votación, que yo estoy convencido que se puede, el próximo 24, del cual saldremos con Yamandú Orsi presidente. Gracias, Edgardo. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.